faltaba tomar más de lleno el lanzamiento del Plan Austral. ¿Cómo recuerda usted? Bueno, eso fue algo muy secreto. Se procuró en todo momento que nadie pudiera enterarse de que se estaba trabajando en esto. Sin perjuicio de ello, ámbito financiero nos ganó por un día. ¿Por qué la necesidad del secreto? Y porque el cambio de moneda podía significar, ¿por qué fue necesidad el decreto de necesidad y urgencia también? No podíamos tener un proyecto de esta naturaleza un mes en el Congreso de la Nación, ¿verdad? Porque de acuerdo a cómo se observaran cómo incluso los problemas de tipo cambiario que podía producirse y demás, podía haber especulaciones de distintos tipos, así que era necesario realmente mantener el secreto. Eso se lo va a decir mucho mejor Juan Zurruy que yo. ¿Y sus expectativas con respecto al problema de la inflación? Porque en ese momento había ya una preocupación muy grande sobre el problema de la inflación, pero ¿usted pensaba que se podía controlar rápido eso? No, yo pensé que podía limitarse la inflación, no controlarla absolutamente, pero limitarla. Yo pienso que ese era uno de los objetivos del Plan Austral, precisamente, ¿verdad? Pero inmediatamente también, como decíamos, me parece, en la reunión pasada, la CGT comenzó a trabajar para hacerlo fracasar y salió reclamando aumento de salarios, que desde luego provocaban de nuevo una inflación también mayor, porque siempre sin política de contención de precios, aunque la tenía el Plan Austral, era más difícil llevarla adelante. Los precios suben cuando hay aumento de salarios, y como decía Perón, los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor. ¿No es cierto? Doctor, ¿cuál fue la reacción de los dirigentes del partido? Porque fue muy buena, y muy buena la reacción general en el país. Yo creo que fue importantísimo para ganar las elecciones del 95. Sí, pero hubo resistencias de parte de algunos dirigentes radicales. Yo no me acuerdo de ninguna. Porque, digamos, Zurruy y su equipo eran gente que no venía de la tradición. No, pero no me acuerdo de ninguna resistencia. La otra cuestión, usted comentó recién sobre la postura de los sindicatos, ¿no? La postura de los sindicatos fue desde el principio una postura muy crítica. Muy crítica, realmente. Con respecto a los empresarios había más ambigüedad, ¿no? Los empresarios, en realidad... No, estuvieron... Perdón. Le preguntaba sobre la reacción de los empresarios, porque da la sensación de que era más ambiguo. En los empresarios había algunos sectores que sí. No lo veían. Sí. Más que nada, quienes criticaban eran los asesores de los empresarios, ¿verdad? Algunos economistas criticaron, pero no tuvo una mala acogida, me parece a mí. Recordar. Todo esto se lo va a recordar mucho mejor Juan Zurruy. ¿Pero ustedes qué tipo de diálogo mantenían? Porque la idea del plan era una idea de concentrar las decisiones en un equipo pequeño, digamos, ¿no? ¿No hubo negociación con los empresarios en ese momento? No, yo no recuerdo que hubiera habido negociación. Sí la hubo cuando pusimos en marcha lo que se llamó el Plan Primavera, que fue un plan mucho más débil y donde era necesario tener relaciones con los empresarios a efectos de contener los precios. A mí se me ha imputado esto como si fuera un pecado, la vinculación que procuré en este caso con los empresarios, cuando no es así de ninguna manera, porque se trataba de contener los precios. Y llegamos a algunos éxitos, pero en definitiva también se produce la inflación, hasta que tenemos que cambiar, como usted recordará, el tipo de cambio en febrero, ¿verdad?
y eso desató posteriormente la hiperinflación. Pero todo este tema, por favor, pregúntenle a Zurruy, que lo va a contestar mucho mejor que yo y se va a acordar mucho mejor que yo los pormenores. Yendo entonces a cuestiones más políticas, digamos, ¿no? Menos económicas y menos técnicas. El plan económico, digamos, en los primeros meses funcionó bastante bien, ¿no? El plan austral funcionó muy bien, pero finalmente tal vez no se pudo contener algún gasto también. Porque el plan austral necesitaba una contención del gasto público también, y un fisco que se bastara a sí mismo, ¿no? Que evitara la inflación que genera la emisión de billetes. Tal vez no se pudo contener del todo esto, pero fundamentalmente fue la política de la CGT la que nos fue llevando a una situación que prácticamente lo esterilizó al plan austral. Y fue por una cuestión de política de precios. Por esa época también se forma el grupo de los 11, ¿no? Que es una alianza entre la CGT y sectores empresarios. No recuerdo. Presionan al gobierno por motivos muy diferentes, ¿no? Con respecto a lo que dice usted sobre el gasto, ¿no? Los sindicatos por salario, los empresarios por aumentar la obra pública y demás, todos presionaban, se concentraban en el gobierno, digamos, ¿no? Sí, cierto, recibíamos presiones permanentemente. Digamos, de todos modos, después de las elecciones del 85, ustedes tienen un horizonte que es bastante optimista, ¿no? Si han ganado las elecciones. Sí, más o menos, yo no lo sentía del todo así. Teníamos muchos problemas por delante todavía. Bueno, lo que se demostró en las elecciones del 87, ¿no es cierto? Claro, pero digamos, tuvieron un periodo de... Un periodo de unos meses. En ese momento, ¿cuáles eran los motivos de preocupación centrales? Bueno, no, todos. Seguíamos con los problemas de tipo político-militar. No sé si en ese periodo no fue que yo tuve que declarar estado de sitio por unos días, ¿verdad? Porque se acuerda el proceso de las bombas en las escuelas. No me acuerdo si fue allí eso, no sé bien. Fue antes de las elecciones del 85, ¿no? Fue antes de las elecciones del 85. Y seguían los problemas militares permanentemente. Sobre el tema militar, a fines del 85 se dicta la sentencia de la Cámara Federal en el juicio de las juntas, ¿no? En ese momento hay una discusión interna en el gobierno, en el radicalismo, respecto de si hay que poner un límite a esos juicios o no. ¿Usted recuerda, cuáles eran las posiciones? Sí, bueno, eso está escrito. Le pido que recurra a lo que ya está escrito, que no me haga recordar a mí, pensar todo y hacer el esfuerzo de traer todo eso a colación, ¿no? Pero usted pensaba que era posible controlar... No, cada vez mire, los jefes de Estado Mayor fueron muy leales, leales a las instituciones, sobre todo, pero me transmitían las dificultades que veían en sus propias fuerzas en materia relacionada con los derechos humanos. Permanentemente me informaban de lo que pasaba, y lo que pasaba era realmente lamentable. Incluso en una oportunidad que fui a Córdoba, hicieron estallar en el regimiento de paracaidistas una bomba que, según me dice el general Río Cereñú, se la pusieron a él, no a mí, que no era con el propósito de agredir a nadie, pero produjo un estruendo enorme. Es decir, teníamos problemas muy serios. Y cuando empezábamos a bajar, sobre todo
en el nivel de jerarquía de las Fuerzas Armadas, se complicaba porque, por ejemplo, hubo un oficial que se refugió en el regimiento de Córdoba, en el que me he referido, y cuando era citado por el juez, en vez de ir al juez iban al regimiento, y esto le llamó el Río Sereñú, me acuerdo, un golpe técnico, y yo advertí que en pocos meses se desgranaba todo el poder. Algunos de los personajes que entrevistamos lo que señalan es que tal vez uno de los problemas, digamos, de la política de juicios no fue haber anticipado un límite a través de una ley que en el 85 podría haber sido conflictiva, pero no tanto como fue finalmente después en el 87. ¿Usted qué opina? Sí, puede ser, sí, puede ser. Esto es un problema. Yo quería que se castigara a todos los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes, como es el caso de Capitán Astiz, ¿verdad? Y tuve, sin embargo, que enviar al Congreso de la Nación una ley de obediencia debida que lo dejaba impune. De modo que lo hice con mucho dolor, pero yo estoy orgulloso de la política de derechos humanos que llevamos adelante, porque teníamos, no me acuerdo si 18 militares procesados ya, y le sentenciada a la Junta y algunos otros como el jefe de La Plata, como se llama, que tuvo el jefe de policía, Camps, y algún otro también. Bueno, y así, en eso estábamos, ¿verdad? Claro, porque digamos, tal vez los intentos que hubo de control del número de juicios o del número de... Bueno, eso fue la ley de punto final, llamada de punto final de caducidad de la instancia, fue una pésima ley, porque en vez de buscar el resultado que estábamos buscando nosotros, que era centrar en unas 100 personas más o menos la responsabilidad, los jueces firmaron el procesamiento absolutamente de todos los que habían sido imputados. Entonces resultó con efectos absolutamente negativos. Lo que yo quería era evitar que todos los militares se sintieran con una espada de Damocles sobre la cabeza. Pero se llevó el universo de los imputados a cifras que ahora no recuerdo, pero que eran extraordinariamente mayor que la que se había previsto. Y lo malo era que los jefes de la fuerza, cada uno de los jefes de Estado Mayor de las fuerzas, habían transmitido lo que yo suponía a sus subordinados, de modo que se vieron muy sorprendidos por todo esto. Perdieron credibilidad los jefes militares. En cierta forma. ¿Y eso repercutió también en la formación del movimiento Cara Pintada posteriormente, digamos? Bueno, evidentemente todo va repercutiendo, ¿verdad? Aunque ya había Cara Pintada con anterioridad, ya se había producido Semana Santa. Sí, antes de la obediencia debida. Claro, pero en el momento del punto final, ¿ustedes qué información tenían sobre...? Y bueno, que estaba en efervescencia todas las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y había buena información? ¿Usted opina que la información que recibían era suficiente? Sí, la información que recibía de las Fuerzas Armadas a través de los jefes de Estado Mayor era correcta. O sea, no había un problema de falta de información. Pero estas eran las preguntas que nosotros le hicimos, por ejemplo, a Jaun Arena. Y bueno, él no fue del todo claro respecto de si el gobierno no tenía un problema de déficit de información, digamos, ¿no? De si verdaderamente yo pienso que a mí los jefes de Estado Mayor me informaban correctamente lo que sucedía. Pero esa era nuestra fuente. No había fuentes alternativas. No había fuentes alternativas. Doctor, usted comentó sobre el punto final, ¿no? El punto final como una ley que no fue acertada. Ahora, el problema ahí no fue también un problema de relación con los jueces, porque los jueces no habían, muchos de ellos, sobre todo algunas cámaras de interior, no habían hecho nada con las causas. Nosotros no presionamos a los jueces de ninguna manera.
era una de las cosas que yo tenía muy presentes en cuanto a la necesidad de defender la República, la división de los poderes. Claro. Tanto con el Congreso, usted ve que fueron muy pocos los decretos de necesidad y urgencia, y realmente necesarios, como con el Poder Judicial, a quien yo no le pedía nada de lo que tenía que hacer. No, claro, le pregunto no por una presión, digamos, de algún tipo, sino por la expectativa de lo que iban a hacer, digamos. Tal vez la expectativa era, si no habían hecho nada con las causas hasta ahora, probablemente no iban a hacer nada tampoco, digamos. Pero, ¿por qué hicieron, digamos? Bueno, una gran movilización del Partido Justicialista y organismos de derechos humanos, y yo creo que a raíz de eso es que comenzaron a hacer cambiaron de actitud totalmente. Y un episodio anterior que se me perdió y que tal vez usted me pueda decir algo más también sobre este tema es el de las instrucciones a los fiscales. Bueno, no recuerdo, ahí hay un libro de Nino que lo explica bien. Sí. Claro, pero no recuerdo, yo cuando lo leí tampoco me parecía que era totalmente así, pero no, me parece que agrandó mucho la cosa Nino. Ajá. Pero seguramente lo puede recordar bien Paisao, seguramente, ¿no? Claro, porque nosotros consultamos con Tonelli era secretario en ese momento, y Tonelli estaba muy sorprendido de que algunos radicales habían participado de la protesta contra las instrucciones, ¿no? Incluso, habló de Jaroslavski, Nosiglia. No, Jaroslavski no puede haber estado en contra mío. Pero estuvo en la marcha marcha de protesta contra las instrucciones a los fiscales, no sé si recuerda que fue una cosa. No me acuerdo para nada de eso. No. Durante el episodio de Semana Santa, hay un momento en el cual da la sensación de que el gobierno va a lograr su objetivo, digamos, ¿no? Que es el momento en el cual Rico le dice a Jamonera que se va a rendir, ¿no? Y usted cuenta en su libro que hay una noche en la cual las cosas cambian, que aparentemente hay... Sí, al otro día va Jamonera y había cambiado totalmente la situación. Esta es una mala interpretación, seguramente, quiero pensar así, de conversaciones que había tenido yo con el doctor Pose, ¿verdad? ¿Por qué una mala interpretación? Y porque se pensó que yo estaba dispuesto a aceptar cosas que jamás hubiera aceptado. ¿No es así? ¿Pose actuó como emisario de esa mala interpretación? Sí, yo pienso que sí. Que esto es así, con la mejor buena fe de parte de Pose también, ¿verdad? Ahora, y usted cuando decidió, porque es una decisión que fue seguramente muy difícil tomar, digamos, ¿no? Ir a la Campo de Mayo en lugar de... Sí, yo tuve ganas, primero, uno de esos arranques que uno tiene, de encabezar la marcha a Plaza de Mayo yo, porque había sido un desastre total, era imposible que un presidente hiciera eso, si quería preservar a la gente. De modo que resolví, no fue una decisión difícil para nada. Resolví, oré, fui a la capillita que tenía allí, la Casa Rosada, y fui nomás. ¿Y no hubo asesores que discutieran, que le advirtieron sobre el peligro de ir? Porque bueno, sí, posiblemente se oponían algunos. Al final me acompañó el brigadier, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas, Crespo. Pero no había ese dramatismo. Dramatismo había, sí, por la situación, pero no una sensación de peligro. ¿Y no había cierta subestimación de Rico? De pronto, porque yo cuando leí el libro suyo me dio la impresión de que tal vez lo que usted o el gobierno, digamos, la gente que tomaba las decisiones en ese momento, pensaba que Rico no podía convertirse en el personaje que después se convirtió, digamos,
¿Qué pensaban ustedes? ¿Que Rico tenía alguna capacidad de... Yo creía que Rico era un hombre creado en la disciplina de los comandos y con una mentalidad muy cerrada, ¿verdad? Vinculada a ciertos aspectos más que nada militares, ¿no es cierto? Y que había una queja fundamentalmente contra los superiores de él en esos momentos. Él lo expresaba así, pero evidentemente se había alzado contra las instituciones de la nación. No, pero le pregunto como... Sí, entiendo, más cerrado. Claro. Es probable, sí, que yo lo interpretara de esta manera. Que era muy difícil imaginarse que Rico se fuera a convertir en lo que después se convirtió, digamos, un dirigente político, ¿no? Un dirigente político, pero yo creo que sigue siendo más o menos igual. Claro, pero la pregunta va porque me da la impresión de que vos, de todo el arco político, subestimó la capacidad... No sé. No creo que haya habido una subestimación muy importante en cuanto a su personalidad y a su forma de ser en general. No lo creo que lo que pensamos es lo que después fue. Durante esos días, digamos, hubo un episodio que es también, que usted relata en el libro, que es bastante interesante, que es la firma del acta de compromiso que firman todos los partidos. En esa acta se adelanta un poco la obediencia de vida, ¿no? Porque se habla sobre los niveles de responsabilidad expresamente. ¿Ustedes esperaban que los partidos, principalmente el justicialismo, a continuación acompañaran entonces en el Congreso? No. ¿Había alguna negociación al respecto? No, yo no creo. Yo lo había anticipado en un discurso antes de Semana Santa, en un discurso que dije en Las Perdices, un pueblo de Córdoba, en el que había dicho que iba a poner a todos los elementos constitucionales que podía utilizar para resolver el problema de la guerrilla, el problema de los militares. Yo, en fin, no me acuerdo cuál fue la forma, pero lo explico en el libro. Sí, eso está explicado. Allí fue donde yo había anticipado decir, el problema es que yo había decidido ya la obediencia de vida, que era volver al esquema inicial mío, ¿verdad? Que se había cambiado en el Senado por la propuesta de Zapag, el senador Zapag. Ya lo había decidido antes y estábamos estudiando el tema. Una de las cosas que me fastidió mucho fue que precisamente por el hecho de la sublevación de Rico se iba a interpretar que yo cedía a él algo que yo había comprendido por lo que me decían los jefes de las Fuerzas Armadas, de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que era necesario tomar para que no se produjera un desastre en la Argentina. ¿Y ahí a qué atribuye usted? Porque ese discurso no fue escuchado por los militares, se rebelaron a pesar del discurso porque no confiaron en que eso se hiciera. No, además allí está todo muy explicado, ¿verdad? El propio Caridi en ese tiempo me hablaba permanentemente de la necesidad de una amnistía que yo rechazaba totalmente. ¿Recuerda? Lo tengo escrito. Todo ese proceso está minuciosamente... Sí, eso está muy contado. Solamente iba a cierta explicación de por qué ustedes no pudieron anticipar, porque el anuncio de Las Perdices es un anuncio muy importante, pero da la sensación de que los militares no lo escucharon, ¿no? O se rebelaron igual porque no confiaron en que se hiciera, o quisieron ganar de mano y quedar como que lo obtenían ellos. No se entiende bien si es una... No, yo creo que había sectores, que algunos escuchaban, la mayoría, y otros no. No se puede decir que en bloque no escucharon o escucharon. Había un sector muy minoritario que no escuchaba.
La otra cuestión tiene que ver con el proceso político posterior, ¿no? Que es, bueno, ustedes van a las elecciones en una situación en la cual ha sucedido lo de Semana Santa y la aprobación de la ley de violencia de vida, que significa un costo político, y el programa económico está en declive. ¿Ustedes esperaban un resultado tan negativo? ¿Pensaron que era todavía posible? En el 87, dice usted. Bueno, fue una elección buena, pero perdimos. El resultado no fue tan negativo. Yo creía que podía ser mejor, que podíamos ganar, pero las encuestas nos decían que no. Las encuestas nos daban perdiendo. ¿Y ustedes ya veían y allí, evidentemente, perdiendo a la provincia de Buenos Aires y otros distritos, evidentemente quedaba muy limada la posibilidad de actuar. Y a partir de ese momento se abre una etapa que es una etapa bastante breve, pero muy interesante de negociación con el peronismo, ¿verdad? De acuerdo, sí, de búsqueda de acuerdos. Sobre todo con la CGT también. Ajá. Sí. ¿Y por qué esos acuerdos no funcionaron finalmente? Porque... Y bueno, no funcionaron porque así vinieron las cosas, ¿no? ¿Usted esperaba que Yo ya estaba dando, remando sin saber si empujaba bien el bote o no. Iba buscando parches más bien. No fue una cosa totalmente elaborada. No fue algo en lo que se podía decir, bueno, resolví el tema. En ningún momento lo pensé. Pero yo necesitaba esa tranquilidad, ¿verdad?, de parte del mundo del trabajo, de parte de la CGT. La incorporación del Alderete al Ministerio de Trabajo implicó ciertos conflictos con la gestión de economía, porque hubo ahí tensiones, ¿no? Hubo algún momento de tensión, le tengo que decir, sí. Esto se lo va a explicar mejor Juan Zurril. Claro, pero yo quisiera ver cuál es su opinión sobre eso. No, pero no fue demasiada esa tensión, no hubo de ninguna manera, conversábamos permanentemente. Pero yo creo que a Economía no le gustó, simplemente esto, no le gustó la designación de Alderete. ¿Ellos no entendían la necesidad política o veían no un sé, problema económico? Ellos no sé de qué se trataba, veían un problema económico seguramente detrás. Que efectivamente después se produjo, porque Alderete fue muy activo en promover ajustes salariales, ¿no? No, y eso sí, posiblemente alguno de ellos es que originó cierta tensión. A esta altura, digamos, me da la impresión dos posturas, ¿no?, dentro del gobierno. Están los que plantean la necesidad de acordar con sectores del peronismo, como es el caso, bueno, de la gestión con Alderete, y están los que tratan de mantener cierta autonomía, ¿no? Y mantenerse... No, autonomía manteníamos, desde luego. Aunque se acordara, manteníamos autonomía. Claro, le pregunto porque da la sensación de que usted mantiene, bueno, en el área económica a un equipo que sigue buscando autonomía. Pero no hay una contradicción así, no es algo frontal como puede deducirse de sus palabras, ¿no? Simplemente hubo una cierta tensión y nada más. Claro. Nada más. ¿Y usted imaginó en ese momento la posibilidad de cambiar de gestión económica? No, en ningún momento. En el 87, digamos, no había... No, para nada. Sí, no era que había alternativas, sino que estaba muy conforme con la conducción económica. En cuanto a las negociaciones con el peronismo, hay algunos acuerdos que son importantes. Uno tiene que ver con la ley de coparticipación, ¿no?, que finalmente se logra aprobar la ley de coparticipación. Bueno, fue una ley que se le otorgó a las provincias más que nunca, lo que nunca se le había otorgado en términos de porcentaje, ¿no? Pero en eso estábamos más o menos de acuerdo, porque yo siempre luché por las economías regionales. Ahora, esa ley supuso un costo para la nación, ¿no? Evidentemente. Supuso problemas, digamos, presupuestarios. Evidentemente.
¿cuál fue el factor que volvió inmanejable la situación económica? ¿Usted piensa que son... No, cuando usted dice después... Bueno, a partir del 87 y esa negociación sí, fiscal. El problema fiscal, varios problemas teníamos. Hubo una falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el hecho de que no pagábamos ningún capital de la deuda, incluso dejamos de pagar algunos intereses. Se fue generando un problema, la lucha entre sociedad, entre campo e industria, que originó la silbatina en la rural. A pesar de que yo no quise aplicar retenciones, que esto puede haber sido lo que hizo en gran parte fallar el Plan Primavera, porque Economía quería que aplicara retenciones al campo, y yo que las había sacado me negué, porque no había una gran rentabilidad en el campo en aquella época. Por los precios internacionales. Por precios internacionales que nos tocaron muy malos. Bueno, una serie de factores que se los va a recordar mejor Juan. Además de eso, estaba todavía presente la idea y se consideraba viable la posibilidad de una reforma constitucional. Cafiero apoyó la idea, ¿no? Sí, eso lo explico perfectamente. Sí, no me lo hagan repetir. No. Es tal cual como lo digo en el libro. Tal cual. Una de las cosas que nos comentaron en alguna entrevista es que incluso estaba la idea, que no aparece en su libro, que incluso estaba la idea que Cafiero en algún momento se dejó tentar por la idea de de incluir el jefe de gabinete y de que él fuera jefe de gabinete. No, en ningún momento. Eso no se... No. O que otro peronista... Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires. O que otro peronista o que algún... No, sí, jefe de gabinete vino mucho después. No, está bien, pero si se lograba hacer la reforma... bueno, transición no se habló para nada de eso. Pero se por lo menos por mi parte, no. Ahora, lo que sí es cierto es que yo en ningún momento lo hice con el propósito de ser reelegido yo. Esto quiero ponerle el acento, porque incluso me envié una carta sosteniendo que no me tenía que corresponder a mí los cambios que se producían en este sentido en la Constitución Nacional. Sí, no, eso estaba claro, y estaba claro también que había cierto acuerdo y que se imaginaba que era muy posible que Cafiero llegara a ser presidente. Sí, evidentemente. Lo iba a beneficiar principalmente a él y por eso él participaba. Por eso le pregunto si no había la idea, si no estuvo en algún momento presente la idea de que en la transición, para asegurar la colaboración de los partidos, hubiera colaboración del gabinete. No. Eso no se llegó a discutir. No se llegó a discutir. Evidentemente, si había una gran crisis, yo tenía que hacer eso. Pero no se llegó a discutir, porque fracasó posteriormente todo. ¿Y el fracaso fue principalmente por la interna? Pues no, por la decisión de Menem, fundamentalmente. Menem no quería saber nada de... Cuando fue electo Menem no quería saber nada es decir, cuando ganó la interna del justicialismo, no quería saber nada de ningún jefe de gabinete, ni primer ministro, o lo que se llamare. Entonces relata un intento de negociación, ¿no? Con Menem, sí, señor. ¿Había algún sector del entorno del menemismo que estuviera más dispuesto a acordar o era totalmente indiferente a esto? O sea, ¿hubo posibilidades de negociación? No, yo creo que no. En el entorno del menemismo no. No, le pregunto porque hay algunas opiniones que dicen, bueno, que Corach y algunos otros sí veían que la transición iba a ser muy catastrófica si no había algún acuerdo. No, yo no lo conocía a Corach en ese tiempo. Con respecto al plan Primavera, usted explicó un poco, bueno, era un plan de emergencia, o sea, no tenía expectativas mucho más acotadas que el plan austral, ¿no? Y fue, a diferencia del plan austral, un plan donde hubo acuerdo con los empresarios. No hubo acuerdo, partía de la base de la necesidad de buscar contacto con los empresarios.
No quiere decir esto que los empresarios hubieran acordado para primavera. Por lo menos es lo que intento, pretendo recordar, ¿no? Después nos pusimos en contacto, íbamos por grupo, conversando con ellos a los efectos de procurar la contención de precios. ¿Y los sectores empresarios colaboraron en esa contención? En alguna parte, en alguna medida sí. En alguna medida sí. Inicialmente lo hicieron. Inicialmente lo hicieron, sí. Inicialmente lo hicieron. Les reitero, esto lo va a manejar usted con su reel perfectamente. Y nos vamos. Bueno, todavía tenemos que ver un poco el periodo de la crisis, ¿no? Porque durante los meses, la crisis de los últimos meses, digamos, ¿no? Sí, sí, hacemos otra sesión. ¿Le parece? Sí, sí, con todo gusto. Con todo gusto. Como para terminar. Y la otra la terminamos completa. Bueno, ¿le parece?